Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bernie Sanders se consagró este sábado como candidato favorito para la nominación demócrata tras las primarias del estado de Nevada que se realizan mediante el sistema de caucus, como en Iowa. Sanders se impuso y además se impuso de una manera voluminosa. Todavía, eso sí, no ha terminado el recuento mientras preparaba este programa, pero vamos, ya le queda poquito y la verdad es que revertir esto se me antoja bastante difícil. El hecho es que se ha hecho con prácticamente todos los delegados del estado, ni Joe Biden y la revelación de estas primarias, este hombre tan joven, Pete Buttigieg, el alcalde de Indiana, con el que nadie contaba al principio, pues tampoco, ninguno de los dos ha podido hacer mella en Bernie Sanders, que este año llega con muchísima fuerza. Bueno, con tanta fuerza como llegó en el año 2016 y se quedó a mitad de camino. A ver, todavía es pronto, de cualquier modo, para cantar victoria, para Sanders o para cualquier otro. La semana próxima es el Supermartes. Os comentaba en programas anteriores en qué consistía esto del Supermartes. Es una jornada que todos los años de elecciones se celebran, en las primarias evidentemente, se hace a principios de marzo, este año será el día 3 de marzo, y es una jornada en la que votarán 15 estados, bueno, y quizás sean 16 porque California está pensando también en meterse en el Supermartes de este año. En definitiva, que se asignarán más de 1.000 o casi 1.500 delegados de los 4.000 que asistirán a la Convención Nacional del Partido Demócrata, que será en Milwaukee en el mes de julio. Bien, pues tras el Supermartes, que será, ya digo, la semana próxima, pues ya en ese momento podremos hacernos una idea más o menos certera de quiénes serán los dos que se enfrenten en la recta final, los dos finalistas. Por ahora, y desafiando las encuestas, va ganando Bernie Sanders. Digo desafiando las encuestas porque hasta hace muy poco le daban ganador con creces a Joe Biden. Las encuestas valen lo que valen, en cambio las primarias, los estados que ya han votado son un valor absoluto porque es la gente, en este caso los votantes demócratas, echando su papeleta en una urna. Por lo tanto, bueno, en el caso de los caucus no es exactamente así, pero bueno, el hecho es que el primero va Bernie Sanders, el segundo va ahora mismo Buttigieg, después viene Elizabeth Warren y ya en cuarto lugar, bastante humillado, por cierto, está Joe Biden, que era el favorito hasta hace solo un mes. Por de pronto, todos se fijan en Sanders, un político con cierta edad, tiene ya 78 años, con un programa, la verdad es que es inusualmente radical y que a efectos prácticos sería pues algo así como la horma del zapato de Donald Trump. Cuando Bernie Sanders anunció su segunda candidatura a la presidencia, pues de esto hace ahora justo un año, lo anunció en febrero de 2019, muchos en aquel momento daban por seguro que se iba a estrellar, es decir, que dudaban que fuese a llegar muy lejos, pensaban que era pues una manía suya que le había dado por volverlo a intentar, pero que no tenía muchas posibilidades. Vamos, que fue un hombre que tuvo su oportunidad en el año 2016 y una oportunidad que no le salió bien, que la perdió. El hecho es que estuvo cerca, pero no consiguió hacerse con la nominación. Bueno, cerca. Hillary Clinton ganó bien, pero bueno, lo cierto, y aquí es bueno volver al pasado, volver a 2016, que fueron las últimas primarias demócratas, aquel año se hizo Bernie Sanders con el 43% de los votos, que no está nada mal, es decir, con casi la mitad, frente a Hillary Clinton, que consiguió en aquel entonces el 55%. Si hacemos memoria, las primarias de hace 4 años, recordaremos que fue una cosa bastante reñida y no se supo realmente hasta el final, hace el primer semestre de 2016, recuerdo que era la batalla entre Sanders y Hillary Clinton, llenó las portadas de los periódicos. En aquel entonces, eso sí, había dos, y estaban claros quiénes eran esos dos. Por un lado Hillary, por otro lado Sanders. Y los que había detrás, que también los había evidentemente, todos los años electorales se presentan unos cuantos, la verdad es que no pintaban mucho. Este año en las primarias demócratas tenemos como mínimo 5 candidatos que ahora mismo tienen ya delegados propios en la Convención Nacional. Ojo, y las primarias acaban de empezar, ¿eh? El primero es Sanders, luego está Buttigieg, que era
que es, como os he dicho antes, una revelación absoluta. Luego Elizabeth Warren, Joe Biden y Amy Klobuchar, que es una de Minnesota, que se presentó y que bien está haciendo, no tenía tampoco muchas esperanzas, pero desde luego tenía más que Buttigieg, por lo tanto tenemos 5, como podéis ver. Eso sí, ya más o menos se va perfilando que hay 4 con posibilidades. Uno es Sanders, el otro es Buttigieg, la otra es Warren y el último es Joe Biden, que por supuesto no ha tirado la toalla y no piensa tirarla. Ya veremos lo que pasa después del supermartes. Pero bueno, volviendo al pasado, Hillary Clinton iba con muchísima fuerza, estaba mejor financiada que Bernie Sanders, no olvidéis, como os he dicho más de una ocasión, en las elecciones, en las de todos los países del mundo, pero especialmente las estadounidenses, todo es dinero. El dinero es importantísimo, pero no es lo único. El caso de Bloomberg, el candidato de estas primarias demócrata, pues no está haciendo nada, no se está comiendo nada, a pesar de que es un multimillonario que está volcando no todo lo que tiene, pero una parte de lo que tiene en estas elecciones. Bien, en aquel entonces Hillary tenía 1.000 delegados más en la convención demócrata. En el año 2016 se celebró en Filadelfia. Creo que eran 2.800 de Hillary Clinton frente a 1.800 de Bernie Sanders. Hillary ganó. Lo sabemos bien, ganó las primarias, luego perdió las elecciones, las presidenciales, pero no ganó por mucho, es decir, no arrasó. Los sanderistas, que en aquel entonces es cuando se acuñó este término en los Estados Unidos y hoy se sigue diciendo, el sanderismo, eran bastantes, muchos más de los que se pensaba. Y además eran gente muy activa. Esto ya se vio en aquel momento. Pero el candidato resultó ser demasiado viejo, es lo que vinieron a decir los analistas. Es que quizá tampoco es tanto en comparación con Trump. Es solo 5 años más mayor que Trump, pero bueno, decían que estaba quizá un poco mayor y además no tenía tanto dinero como Hillary y luego pues que tenía un programa un poquito radical para los gustos estadounidenses. El hecho es que en aquel entonces dijeron que no se volvería a atrever. Que una y no más Santo Tomás y que después del bofetón que se llevó, pues que bien, lo apuntaría como la gran hazaña de su vida política, la vez que quise ser presidente y me quedé en las primarias, pero no. Lo ha vuelto a intentar y lo ha vuelto a intentar siendo 4 años más viejo, teniendo ya 78 años. Así que le tenemos de nuevo en liza y le tenemos de nuevo en liza triunfante, que es lo más sorprendente. Ojo, que yo no hubiera dado por Sanders hace solo 2 meses ni 10 centavos y aquí le tenemos. Es decir, todo indica, por lo que hay hasta ahora, lo que tenemos hasta ahora encima de la mesa, falta todavía muchas primarias, bueno, prácticamente todas, todo indica que este año también va a llegar a la final, como llegó en 2016. Es un tipo, y esta es la verdad, un tipo testarudo, a la vista está, lo ha intentado de nuevo ya, frisando los 80 años, es un tipo muy carismático, te guste o no te guste, el hecho es que tiene carisma, llena los mítines, no digamos ya cuando va a las universidades y a los campus, la gente se vuelve loca, no ha perdido ni un ápice atractivo, es decir, no le está pasando factura la derrota del año 2016, y para sus seguidores es algo así, para muchos de ellos, pues algo similar a una especie de poeta. El hecho es que con lo que tenemos ahora, en New Hampshire ganó, en Iowa quedó segundo de una manera prácticamente empatado con Buttigieg, y en Nevada ha vuelto a ganar. Y más que volver a ganar, en Nevada directamente ha arrasado. ¿Esto qué le ha proporcionado? Pues le ha proporcionado una figura que ahora mismo crece por días. Es decir, le ha puesto a la cabeza de las encuestas. Él estaba segundo y ha pasado a estar directamente primero, por encima de Joe Biden. El Joe Biden, que había empezado muy bien, pues cada semana que pasa se va desinflando un poquito más este hombre. En el Partido Demócrata están ya descontando todo esto, es decir, saben que tienen que contar con él, que va a pasar lo mismo que hace 4 años, y muchos andan pues algo así como Cassandra, advirtiendo del riesgo que supone presentar a alguien tan radical. Hoy son los propios demócratas los que le acusan de socialista, más que Donald Trump, que esto es un riesgo, que en el momento en que si gana las primarias Donald Trump se lo va a merendar, que es exactamente lo que Donald Trump busca, etcétera. Y no lo digo por lo que he podido leer de algunos políticos demócratas, especialmente los más washingtonianos, sino por lo que dice la prensa afín al partido. El Washington Post, por ejemplo, que es un periódico bastante afín al Partido Demócrata y lo ha sido históricamente, pues le ha puesto la proa a Sanders. Y ahora se cuentan, antes pasaban de él y le ignoraban y ahora mismo ya van. El Washington Post sí se caracteriza por algo, es por criticar a Donald Trump, es como su oficio natural desde hace 4 años. Bueno, pues ahora además de criticar a Donald Trump, critican también y mucho a Sanders. Algo parecido le sucede a USA Today.
Estos temen están con la misma historia que el Washington Post. Algo así como, por lo que he podido leer, algunos artículos de sus columnistas estrellas temen que alguien tan alejado del centro del tablero, y la verdad es que está alejado del centro del tablero en Estados Unidos, el centro del tablero allí está mucho más a la derecha que en Europa, pues temen esto mismo, que alguien así le termine regalando la reelección a Trump. Y lo avisan con tiempo, mucho cuidado, porque como los demócratas escojan a este tipo, Trump va a acabar con él, no va a dejar ni la raspa en cuestión de 2 meses. Le va a centrar todos los balones y al final pues vamos a tener que aguantar 4 años más de Donald Trump. Esto evidentemente está por ver. Ya sabéis que durante los años electorales aparecen un montón de profetas, que ni en la Biblia. Todos quieren saber y dicen y aseguran saber lo que va a suceder dentro de 4, de 5, de 6 meses. No, esto va a ser así porque lo digo yo. Evidentemente cuentan con mejor o peor información, pero no deja de ser necesariamente limitada. También algunos cuentan con precedentes históricos que valen bastante, por cierto. Nunca hay que subestimar lo que pasó en los años 70 o lo que pasó en los años 60. Pero bueno, que aún falta. No vamos aquí a caer en el mismo error no voy a caer desde luego en el mismo error que estoy criticando. En estos momentos se está enfrentando a sus compañeros de partido. Bernie Sanders, quiero decir, no se está enfrentando a Donald Trump. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, en el caso de que salga nominado, pues tendrá que variar su estrategia y tendrá que adaptarla a las circunstancias. Y las circunstancias será, desde la oposición, tratar de arrebatar la presidencia al propio presidente, que además tiene una popularidad muy intensa dentro de su electorado. Por de pronto, está enfrentándose a sus propios conmilitones, a Elizabeth Warren, a Biden, a Klobuchar, a Buttigieg y demás. Pero es que, curiosamente, estos que acabo de decir y unos cuantos más, son los que se reían de él en 2015, cuando se lanzó a competir con Hillary Clinton. Dijeron que si se le había ido la cabeza. Bueno, una nota exótica, ¿no? Tenemos un socialista, un radical. Él se define como socialista democrático, pero, bueno, una especie de señor mayor, judío, de la costa este, que de otra época. Este hombre estuvo en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Bien, para los primeros compases de las primarias no queda mal, para que se vea que el partido es variado y que hay un poquito de todo. Pero empezó a andar y a ir hacia adelante y es cuando se encendieron todas las alarmas. Bien, en esta ocasión está pasando lo mismo. Se habían estado riendo de él a lo largo del año pasado, diciendo que no tenía ninguna posibilidad contra Biden, incluso contra Warren tampoco, que estaba ya muy mayor, que casi tenía 80 años, que seguía siendo un radical. Y bien, aquí le tenemos. Recordemos que de Donald Trump también se reían hace 4 años. Los propios republicanos estoy hablando. Era, de nuevo, la nota exótica de las primarias republicanas. Pues un millonario excéntrico que todos conocían, por supuesto. Bueno, a Trump le conocían hasta en la Conchinchina. Reconvertido en estrella televisiva de un reality show. Un tipo con la piel naranja, el pelo rubio, con sobrepeso, que tenía un avión con su nombre gigantesco encima en el fuselaje, que iba por ahí bautizando rascacielos por todo el mundo. Es decir, alguien así podría quedar bien para la cosa del show business, pero nada podría hacer contra tipos como Ted Cruz o Marco Rubio, gente bien asentada dentro del Partido Republicano, que traían además grandes masas de votantes desde Texas y desde Florida. Bueno, Ted Cruz las traía de Texas y Marco Rubio desde Florida. Pues al final sucedió que pasó por encima de ellos, como bien sabemos, y pasó bien, ¿eh? Consiguió más delegados Trump en 2016, en las primarias republicanas, que Cruz y Rubio juntos. Bueno, consiguió el doble, o prácticamente el doble. Consiguió 1.400 delegados y los otros dos no sé si llegaron a 800. No digo que esto mismo vaya a suceder con Sanders, porque, bueno, eso, como he dicho antes, nadie lo sabe. Pero con una situación política tan líquida como la que hay ahora mismo en el Partido Demócrata, sí que podría suceder algo así. Así que hay que dejar de suponer y aferrarse a los hechos para entender lo que está pasando. Los hechos son que Sanders ha entrado como un bólido en la campaña de primarias. Y esta vez no hay una Hillary Clinton para detenerle.
En aquel entonces se sabía que este hombre había entrado con fuerza, de hecho era fuera de los Estados Unidos. En 2016 Bernie Sanders era un completo y absoluto desconocido, nadie sabía dar cuenta ni referencia de él. A partir de ese momento, pues sí, claro, hasta creo que sus libros se han traducido a otros idiomas, pero en aquel momento nadie lo conocía. Pero tenía a Hillary Clinton, que era pues un candidato con mucho peso y mucho más conocida que él. Tampoco tenemos ahora mismo un Barack Obama en la Casa Blanca, que echó un cable a uno de los candidatos. Barack Obama apoyó a Hillary Clinton de una manera más o menos descarada en las últimas primarias. Y él hablaba desde la Casa Blanca, desde el escritorio Resolute, desde el despacho Oval. Y eso para muchos estadounidenses tiene importancia. Ojo, esto es clave recordarlo, ¿eh? Es uno de estos detalles muy, muy importantes. En 2016, el Partido Demócrata era el partido del poder y querían retenerlo. Luego, su planteamiento era muy distinto. Hoy es el partido de la oposición y quieren retomarlo. Creo que solo con este hecho, y esto es un hecho, nos ayuda bastante a entender la situación. Esto pone a Sanders exactamente en la misma posición en la que estaba Trump hace 4 años. El Partido Republicano era un partido de la oposición que quería recuperar la Casa Blanca. Los republicanos además llevaban alejados del poder desde el año 2008, 2009, mejor dicho, desde enero de 2009, cuando George Bush le entregó las llaves de la Casa Blanca a Barack Obama. Han sido 8 años muy largos, que tuvieron además que purgar los últimos años de Bush, y andaban lógicamente algo desesperados. La derrota de 2012 no les sentó demasiado bien, bueno, estaban como estaban. Esto Trump lo entendió mejor que nadie y administró al partido un tratamiento de shock. Que nadie o casi nadie supo ver, ¿eh? Todos nos reíamos y todos nos parecía un tipo muy curioso. Pero él o sus asesores y sus estrategas sabían muy bien lo que se hacían. Detectó, y lo hizo magistralmente, dónde le apretaba el zapato al votante medio republicano. Y se concentró en eso, durante meses, pum pum, como una gota malaya. A partir de ahí, pues trató por todos los medios de hacerse con una base de seguidores acérrimos, que se debían más a él que al partido. Esos tipos de las gorras rojas, que Make America Great Again, que llevaban, que se veían en todos los mítines y que a los periódicos europeos tanta gracia y tanta repulsión les provocaban. Y así es como nació el trumpismo. Es un movimiento político que hoy por hoy pues goza de mucha salud, porque a este hombre pues todavía le queda un mandato más y además le han salido las cosas especialmente bien en los últimos 3 años. Y aunque no ha cumplido todo lo que prometió, sí que ha conseguido algo importante, y es que la economía marche bien. Esto es importante en cualquier país, pero en Estados Unidos especialmente, porque no hay demasiados colchones. Es decir, que si te quedas desempleado, no es tan fácil engancharse a la teta del Estado, como sí sucede, por ejemplo, en la Unión Europea. Bueno, esto de que la economía marchase bien era precisamente uno de sus principales mensajes, es a lo que él apelaba en 2016. Trump, de hecho, si nos vamos de nuevo al pasado, no tenía propiamente un programa, sino una serie de reclamos genéricos que eran fácilmente reproducibles en eslóganes de campaña. Muchos lo recordamos porque es que además lo siguen repitiendo. Aquello de hagamos América grande de nuevo, que vuelvan las empresas que se han ido a China y a México y no sé dónde, y claro, han dejado a los trabajadores estadounidenses en paro. Cerremos ya las fronteras, o por lo menos entornémoslas y frenemos este tema de la inmigración cuanto antes. Si es necesario, hagamos un muro, etcétera. Bueno, todo lo que fueron los reclamos propagandístico-electorales de Donald Trump en 2016. Bien, pues Sanders, observando su campaña, emplea una técnica muy parecida. No apela tanto a los demócratas como a sus propios demócratas, a sus sanderistas, a los suyos, a su público, a ese que le sigue en las redes sociales, con gran entrega, por cierto, y que posa con sudaderas y con gorras de su candidato y su nombre, los que le esperan en los campus, en manifestaciones masivas. Es curioso, esto se decía en 2016 ya, un tipo de 70 y tantos años que tiene a todos los veinteañeros de las universidades completamente seducidos. Bueno, no ha cambiado absolutamente nada. Bien, toda esta gente percibe a Bernie Sanders como alguien auténtico. Es decir, lo mismo que el hillbilly, que el trabajador de cuello azul del medio oeste percibía a Donald Trump hace 4 años.
Respecto al programa, pues está tratando todo lo contrario de lo que han hecho, por ejemplo, lo que ha hecho Elizabeth Warren, que ha presentado un programa muy sistemático. No, Sanders está evitando precisamente esto, está evitando ser sistemático con su programa y exponerlo. Prefiere transmitir una impresión fácilmente convertible en lemas, tipo, pues algo así como la gente está harta de la desigualdad y de que se bajen los impuestos a los ricos, esto lo repite siempre, lo deja ver, son impresiones, las impresiones son poderosas en política. La gente está harta de políticos demócratas moderados, neoliberales les llama, ¿sí? Como hace la izquierda hispanoamericana o europea, lo usa tal cual lo de neoliberales. Gente que está a buenas con las grandes empresas, cuando no directamente financiado por ellas, y que viven, por supuesto, en Washington, en casas muy buenas, tan ricamente al margen del país y de los problemas que tiene el país. Todo esto lo expresa directamente Bernie Sanders. A poco que le apliquéis algo de seguimiento a su campaña, ya sea a través de las redes sociales o de los periódicos, lo veréis. Y todo eso sin morderse la lengua, sin hablar excesivo politiqués, ni hacer matices. De hecho, evita los matices como los evitaba Trump en 2015 y 2016, cuando empezó con esto. Yo creo que es la razón por la que se ha comido a Biden. Que es todo lo contrario, que lleva 50 años en Washington y representa pues al Partido Demócrata de toda la vida. Es un diplodocus de los demócratas de tiempos de Lyndon Johnson. Él empezó a ser congresista, creo, en el 72. Bueno, ya no estaba Lyndon Johnson, pero casi. Bueno, vivo estaba todavía en el 72 Lyndon Johnson. Es cierto que a Sanders le falta glamour. Mucho, bastante. Y además él tampoco lo busca. Pero es que Trump tampoco tenía glamour. Todo lo contrario. No sé, pero me da que el glamour en política parece que ha pasado de moda. Al menos en los Estados Unidos. Con la clase política a la que no se le reclama ya glamour, como se le reclamaba, por ejemplo, con Clinton o se le reclamaba con Kennedy. Bueno, con cualquier candidato en los años 70 u 80. Una clase política que está desprestigiada y con Washington en entredicho, que esto no ha cambiado a pesar de los años de Trump. Lo que mucho votante busca es la autenticidad y la originalidad. Trump era auténtico y original, eso es indiscutible. Sanders es auténtico, es original, no tanto como, desde luego, no es tan imprevisible como lo fue Trump. A ver, esto es un tipo que lleva en política toda su vida. Fue alcalde de Burlington, que no es la capital de Vermont, pero sí es la ciudad más grande de aquel estado. Fue muchos años alcalde. Fue congresista, fue senador también por Vermont. Pero vamos, nunca tuvo un perfil washingtoniano. Nunca tuvo un perfil de establishment. De hecho, buena parte de su carrera lo hizo como independiente, no como adscrito al Partido Demócrata. Para mucho votante de ese partido, es como algo así como la voz de la honradez. Lo que había perdido ese partido en tiempos, ¿no? Por culpa de gente como los Clinton, etc. Un tipo consecuente que nunca se casó con nadie. Bueno, se casó con su mujer, con la que lleva casado un montón de años. Bueno, hasta en esto es diferente a Donald Trump. Es decir, que le pueden acusar de radical y le pueden acusar de socialista, cosa que hacen, por supuesto, no solo los republicanos, sino también los propios demócratas, pero no de formar parte de ese establishment que en Estados Unidos sigue siendo motivo de polémica. Hace 4 años fue uno de los grandes temas y sigue siéndolo, por cierto. Tampoco le pueden acusar de venirse a enjuagues con empresarios, con grandes firmas de Wall Street. En las primarias recordemos que solo están llamados a votar los demócratas, las primarias demócratas quiero decir, no todos los estadounidenses. Y por supuesto no todos los votantes demócratas van a votar, solo los registrados. Así que su fulgurante ascenso nos vendría a decir que mucho votante dentro del Partido Demócrata no quiere componendas, quiere este tipo de producto, con el marchamo de autenticidad. Vamos, que quiere ir a por todas. Quiere presentar ante Trump a un candidato que sea algo así como su antagonista absoluto, sin más, el anti-Trump. Es algo arriesgado, eso sí, y hay que tenerlo en cuenta, porque el votante medio no está tan ideologizado ni tan metido en esto como el tipo que se preocupa de ir a votar a las demócratas y se apunta al caucus, etc. Pero bueno, hoy por hoy, y teniendo en cuenta los otros candidatos, tampoco es que tengan muchas más opciones.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joan de Mallorca, que nos habla del politiqués de Pedro Sánchez. Me gustaría hablar sobre este tema del politiqués de Pedro Sánchez. Desde la campaña electoral que hizo, después de su infructuoso resultado el año pasado con solo 123 escaños, su programa electoral se basaba en no pactar con los comunistas. Bueno, todo el mundo sabe lo que dijo. Y su politiqués no es muy bueno, pero el de Iván Redondo sí que es mejor. Es decir, es mejor estratega que Sánchez. Bueno, Sánchez por hacer no ha hecho ni su propia tesis. Pero bueno, ahí lo dejamos, no vamos a entrar en esa materia. Pero el tema está en cómo podemos parar esta vorágine de mentiras que rodea la política española. Es decir, en otros países son muchísimo más honestos, en el sentido de que te fijas en Japón, por ejemplo, y allí dimiten por no haber podido cumplir el programa electoral, o en Alemania o en cualquier otro país europeo. Dimiten porque una frase o un párrafo esté plagiado de su tesis y no esté bien citado, o cualquiera de estas cosas que aquí son inimaginables. Por otro lado, creo yo que se deberían meter o tipificar en el Código Penal que un político le pueda meter en la cárcel y la fiscalía actúe de oficio cuando un señor se ha pasado toda la campaña electoral diciendo una cosa y luego hace la otra. Porque esto es engañar al pueblo. Por lo tanto, entiendo yo que no es justo que yo venda una idea y luego cuando yo tengo los votos y nadie puede decirme nada, haga la contraria. También es cierto que el nivel intelectual, en España es bajísimo, ya que este señor es un mentiroso consumido que está diciendo mentiras desde que llegó a la Moncloa y la gente le sigue votando. No sé, Fernando, dime tú qué piensas sobre este nuevo delito que yo, en mi opinión, creo que se debería incluir en el Código Penal. Saludos. Bueno, Joan, la política en general, así, de manera genérica, sin importar el partido ni el país, siempre está rodeada de mentiras. Una cosa y la otra van unidas. Con Sánchez, eso sí, hemos alcanzado una nueva dimensión de la trola, ¿eh? Es un tipo que dice por sistema una cosa y hace la contraria. Pero bueno, parece que a sus votantes no les importa demasiado, al menos por ahora. Respecto a lo de incluir la mentira en campaña como delito en el Código Penal, pues no sé, le veo yo un difícil encaje. A ver, mentir en principio no es delito. Tú puedes mentirle a tu novia si quieres y te las tendrás que ver luego con ella. No lo hagas, ¿eh? Pero vamos, si lo haces, no te podrá denunciar por eso. Mentir es delito solo si lo haces delante de un juez y cuando estás sujeto a juramento, de decir la verdad. Pero vamos, que esto a llevarse una campaña electoral, claro, una campaña electoral no es un juicio, así que ni los candidatos juran. Así que no veo yo a los jueces tomando juramento a todos los candidatos antes de que den un mitin. Pero bueno, los políticos mentirosos, al final, pues el refrán, ¿no? Se agarra antes a un mentiroso que a un cojo. Pues a este tipo, bueno, a Sánchez le hemos agarrado muchas veces. Bueno, seguirá corriendo mientras todavía le quede cuerda. Bien, seguimos con Miguel, que me pregunta por una cosa llamada expediente Royuela. No sé si conoces el expediente Royuela. Se trata de una serie de manuscritos obtenidos por un padre y un hijo apellidados Royuela, de ahí su nombre, claro. Pues bien, en esta documentación se narra una serie de actos delictivos, incluidos más de 1000 asesinatos encargados por por la cúpula del PSOE y llevados a cabo por el fiscal jefe de Cataluña, el señor Mena, en sus tiempos, claro, que a su vez encargaba los trabajos a un sargento de la Guardia Civil de apellido Ruiz. Este caso está tomando cierta relevancia en las redes sociales y en YouTube. Está armando cierto revuelo, claro, y uno no sabe a qué atenerse, porque parece ser que las pruebas que tienen sí que tienen contundencia, han pasado exámenes de contrastar la escritura por expertos y parece ser que sí que son reales. En fin, no sé muy bien si esto tiene algún peso de realidad o no. Bueno, no sé si es de tu interés este material y si ves oportuno dar tu opinión al respecto. Gracias y un abrazo. Pues mira, Miguel, no había oído hablar de ese expediente del que me comentas, pero vamos, si tiene pruebas el tal Royuela de lo que acusa, que por cierto es muy gordo, según cuentas,
pues debería llevarlo ante un juzgado. De lo contrario, pues no será más que pura rumorología, esa que tanto abunda por internet. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Xavier de Houston, que nos habla del giro en política exterior de Pedro Sánchez. Y a propósito de tu reciente programa sobre el giro en la política exterior de Pedro Sánchez, quisiera hacerte un par de apuntes y me gustaría también conocer un poco tu apreciación al respecto. En principio, me gustaría saber qué implicaciones reales tiene este viraje de la política exterior española, en especial si tomamos en cuenta la importante comunidad y creciente comunidad venezolana en Madrid y en España en general, así como también habida cuenta que España, por los lazos históricos, culturales que tiene con Venezuela, de alguna manera representa, digamos, el canal natural de traducción del acontecer hispanoamericano a oídos europeos. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener este viraje? Es lo que sería interesante quizá profundizar un poco más en ello, ¿no? Habida cuenta que durante muchos años a los venezolanos nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente, que se hiciera no tan solo un reconocimiento al gobierno de Maduro como una dictadura, como una tiranía, sino es que además ya vemos en los últimos años que ya pasamos más de eso, ya va más allá de una simple denominación. Ya entramos en un ámbito mucho más horrendo, como es el tema de una crisis humanitaria compleja y que está produciendo la migración masiva de seres humanos más grande que ha conocido el hemisferio en las últimas décadas. Y esto, digamos, por mencionar algunas cosas que difícilmente caben en una nota de voz de 3 minutos. Pero en todo caso, es un aspecto que a uno le preocupa mucho porque el posicionamiento del gobierno de Sánchez no es nada más en términos de un aspecto meramente reputacional, de con quién el gobierno español se está vinculando o a quién está protegiendo o de quién se está cuidando, sino es que eventualmente hay vidas de por medio, hay familias rotas, hay familias expropiadas, hay estudiantes asesinados, hay millones de implicaciones que ya están teniendo. O sea, el problema venezolano cada vez es más política doméstica de muchos países. No es nada más un problema meramente venezolano. Y en el segundo término, pues ya para finalizar, será un poco examinar cuál va a ser la agenda de Pedro Sánchez en materia electoral, porque bueno, se habla con mucha deportividad y con mucho desparpajo y en cierta manera con mucho cinismo sobre el tema de que, bueno, esperamos para Venezuela una resolución electoral, pero es que también hay que tomar en consideración que las elecciones en Venezuela precisamente no gozan de las características habituales a las que estamos acostumbrados en Occidente. Estamos hablando de un sistema 100% militarizado, con un ventajismo oficial documentado desde hace más de 2 décadas. Tenemos una precariedad a la hora de la observación nacional e internacional del proceso en todas sus fases. O sea, tenemos una opacidad ostentosa y grosera y grotesca en el uso de los fondos públicos. En fin, en el control total del proceso, que no es un proceso auditable ni que tiene ningún tipo de auditoría ciudadana. Y además de esto, pues que estamos en un contexto en el que el gobierno elige, incluso elige de antemano a partidos y candidatos en la dinámica política. Entonces sería interesante ver y examinar más de fondo a dónde conlleva este viraje de política exterior, qué plantea, qué sugiere en términos de realidad, de medidas a adoptar sobre la tragedia venezolana, que cada vez es más hispanoamericana y no está nada más circunscrita a las fronteras venezolanas. Un gran abrazo y felicidades por el programa. Pues las implicaciones son muchas, Javier, tanto a nivel interno, para los demócratas venezolanos que viven en España, que son muchísimos, como para lo que significa la crisis venezolana en la Unión Europea, como para la relación entre Estados Unidos y España, como ves, son varias.
No le veas moralidad a esto, ¿eh? Hazme el favor. La política es inmoral por naturaleza y los que se dedican a ella son unos inmorales. Es decir, y el que no es muy moral dura poco en política. Míralo políticamente, como las consecuencias que va a tener, abstrayéndote, como si estuvieras viendo a dos serpientes matándose entre ellas, que es lo que es esencialmente la política. Yo os he dicho muchas veces, la política hay que mirarla como un terrario, nada más, un terrario de reptiles. En política no hay otra cosa más que eso. Bien, pues ¿qué consecuencias tendrá esto? Bueno, pues no lo sé, lo desconozco, pero puedo imaginarme cuáles serán y no serán muy buenas. A ver, España tiene dos aliados fundamentales. Por un lado están los países de la Unión Europea, con quienes le unen muchos vínculos de tipo político y económico, y luego por otro Estados Unidos. España es aliado de Estados Unidos desde los años 50, es decir, se hace ya muchísimo tiempo. Hay de hecho dos bases estadounidenses en España, una es aérea, la de Morón, y otra aeronaval, que está en Rota, en la provincia de Cádiz. Y además de eso, pues España está en la OTAN, claro, y por lo tanto pues tiene acceso a las redes de información propias de esta alianza militar. Si Sánchez persevera, los aliados, tanto los aliados europeos como los propios Estados Unidos, dejarán de confiar en él. Y eso tendrá consecuencias. Lo que no sabemos son cuáles. Y no sabemos cuáles, no sabemos la cantidad y la calidad exacta, pero te puedo asegurar que la calidad será mala, es decir, que las consecuencias serán pésimas para nosotros. Bien, vamos ahora con Nerea, que responde a Curro, que hace unos días preguntaba por los presos vascos. Hola, Fernando. Te mando este mensaje para contestar a Curro, que hacía una pregunta sobre la dispersión de presos vascos, que le decía un amigo. Bueno, como tú decías, no es de presos vascos, es de presos etarras. Esta es una política que diseñó el gobierno de Felipe González en los años 80, que eran los años más crudos del terrorismo etarra, cuando se producían uno o varios asesinatos por semana. En estos momentos el número de presos era muy alto y como en el País Vasco solo hay 3 cárceles, o 4 si contamos la de Pamplona, pues al final resultaba que el número de presos por cárcel hacía que las prisiones fueran incontrolables, porque ellos se agrupaban, toda la banda se agrupaba y pues provocaban motines, se controlaban entre sí para evitar que hubiera ningún arrepentido y organizaban acciones de muchos tipos que iban en detrimento de la seguridad y eran incluso un problema de seguridad para de seguridad física para los vigilantes. Por ello, pues se decidió repartir entre todas las cárceles de España los presos etarras de manera que nunca pudiera haber un número muy alto y que no tuvieran fuerza suficiente como para provocar un motín o otro tipo de acciones. Así que el motivo de la dispersión no fue aumentar el daño, sino evitar un problema muy grave de seguridad que existía. Esto, si se buscan las noticias de esa época, pues se puede encontrar, ¿no? Cómo organizaban acciones conjuntas en las cárceles, cómo había motines, etcétera, etcétera. Hoy en día, bueno, pues se procura que cuando va reduciéndose el número de etarras presos en las cárceles más cercanas al País Vasco, pues se les va acercando desde las más lejanas. Ya te digo, no es un problema de agravar la condena ni de un tipo de pena ni nada, sino una medida de seguridad inevitable. Espero que esto haya aclarado a Curro, bueno, por qué se hizo y en qué punto se mantiene hoy, y que desde luego no afecta a todos los presos vascos, sino solo a los de la banda terrorista por el hecho de ser una banda, precisamente. Pues sí, efectivamente, Nerea, es tal como lo cuentas. Esto se hizo en su momento para evitar que los presos etarras se hiciesen dueños de una prisión, allá por los años 80, cuando había muchísimos. Hoy es que hay muchos menos. Y bien, es exactamente, no puedo añadir más porque es que tú lo has explicado perfectamente. Cosa que, por cierto, esto de evitar que se hiciesen dueños de alguna prisión se consiguió sobradamente en aquel entonces. Muy bien, pues ya terminamos la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla de las dos tasas, o mejor dicho, los dos impuestos. El de Google, Amazon y compañía, y la tasa Tobin. Como el Estado está desaforadamente endeudado y es incesantemente deficitario, y como sus ingresos son los impuestos, en sus infinitas denominaciones y conceptos, pues es inevitable que, independientemente del criterio y del nombre usados, los impuestos vayan a ser siempre ineludibles y crecientes.
Como hace tiempo que pasaron de ser injustos a abusivos, los gobernantes tratan de vestir la expropiación bajo amenaza de cárcel con telas de colores sociales, colores igualitarios y colores redistributivos. Pese a que la realidad es que el gasto es esencialmente nóminas de trabajadores de baja productividad, pensiones de un sistema de reparto inviable, coberturas sociales para paliar un mercado laboral ineficaz por su encorsetamiento ideológico, pago de intereses de la deuda y pago de intereses electorales. En esta ocasión se publicitan impuestos en concepto de tasa a los ricos y, como siempre, no es más que otra intervención en el mercado, que limita su productividad mermando la prosperidad de la sociedad, es decir, acciones que reducen la capacidad recaudatoria y abocan a tener que imaginar nuevos impuestos con nuevas excusas y con los mismos resultados. Cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos por hoy la Contra del 24 de febrero. Yo os invito a que regreséis por aquí mañana.